En San Juan vamos a leer el capítulo 21 y vamos a leer los primeros versículos hasta el 14, del 1 al 14. San Juan, capítulo 21, desde el 1 al 14. Dice la palabra de Dios: Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado al Dídimo, y Natanael, el que era de Caná, de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Díceles Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: Mozos, ¿no tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús: traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pez, y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Hasta acá la lectura. Este texto que acabamos de leer, que está en San Juan, capítulo 21, el contexto del mismo lo da el último versículo que hemos leído, el versículo 14, donde dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y ya de por sí es una declaración, todo el capítulo, los últimos 2 capítulos del libro de Juan, declaraciones fuertes y teológicas que tuvo que hacer el apóstol y que tuvieron que hacer los apóstoles frente a un mundo incrédulo que, como se decía esta mañana, no querían ir al Señor. Y cuanto más cuando empezaron a anunciar y a decir que Cristo había resucitado de los muertos. Hoy en día, a la mayoría de la gente del mundo, estas cosas le parece una completa locura. Muchos creen que existió Jesús, pero si fuese por ellos, estos 2 últimos capítulos de San Juan no tendrían que estar en la Biblia, porque dicen que mentimos, que somos mentirosos, que todas estas son fábulas, porque nos están hablando del Señor Jesús resucitado. Sin embargo, nosotros, nuestra fe está depositada no solo en la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, sino en su resurrección. Y el apóstol Juan, cuando escribió estas cosas, ya era un anciano, no era ese joven que vivió estas experiencias al lado del Señor Jesús. Se estima que tenía entre 90 y 100 años aproximadamente, pero las dejó escritas con ese propósito, de que primero las tengamos nosotros en nuestro poder, pero también en nuestro corazón. Y esta aclaración también él la dice en el último versículo del capítulo 20,
Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces acá nos da Juan esta señal de la importancia que tiene creer en Cristo, no solo crucificado, sino también resucitado. Porque cuando uno menciona que Cristo resucitó de los muertos, tiene que explicar por qué Jesús resucitó de los muertos. Y es porque Él, al morir como hombre, nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Entonces, la muerte y el infierno y la sepultura no lo pudieron retener. Entonces, cuando decimos que Cristo resucitó, estamos diciendo que tenemos la fe y la esperanza en el único hombre que no pecó en esta tierra. Entonces ahí también podemos predicar acerca de esta fe que tenemos en el Señor. Y si una persona cree en estas cosas, cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, creyendo tiene vida en su nombre. Es toda una declaración de fe, creer en estos últimos 2 capítulos del Evangelio de San Juan y luego todas las otras palabras que dejaron escritas en la palabra de Dios los apóstoles. Lo cierto es que, como decía, Juan era un hombre anciano cuando escribió este libro, pero cuando le sucedieron estas cosas que estuvimos viendo, todavía faltaba mucho en ellos de conocer al Señor, no solo de verlo, de palparlo, como dice, sino realmente de conocerlo, de saber quién verdaderamente era el Señor. Recordemos que ellos habían estado más de 3 años compartiendo día y noche todas las experiencias con el Señor, y en particular Juan, su hermano Jacobo y Pedro, que en muchas oportunidades el Señor los llamó aparte de los otros apóstoles para mostrarles, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, o cuando fue en el monte la transfiguración del Señor, donde mostró su gloria o parte de su gloria. Y sin embargo, llegada a esta instancia, todavía había momentos en los cuales la Biblia nos deja ver que había experiencias espirituales que todavía no habían pasado, todavía no habían superado. Lo cierto es que acá Juan usa una palabra para referirse a esta aparición del Señor Jesús, que no es una aparición en el sentido que se le da ahora a la aparición de ánimas o fantasmas, cosas que sabemos que no existen, sino que era el mismo Señor en cuerpo, alma y espíritu. No el cuerpo que había tenido hasta el momento de la crucifixión, sino un cuerpo glorificado, que se nos deja ver eso en el capítulo 20, pero sí me llamó la atención esta palabra: se manifestó Jesús. Y eso ya podríamos hablar mucho acerca de esta palabra, porque cantamos en los himnos, ¿no? Cantamos en los coritos: la gloria del Señor Todopoderoso, el Dios eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después estamos nosotros. Hoy hablaba Enrique de lo insignificantes que somos nada delante del Señor. Y sin embargo, el Señor se manifiesta, quiere decir, se deja ver, se presenta, se muestra. Así que sola esta palabra, si la meditásemos cada uno de nosotros en la intimidad con el Señor, tendría que conmover nuestras entrañas, nuestro corazón. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es uno para que el Señor se manifieste? Y hay un texto acá también en Juan, que está en el capítulo 14, en el versículo 21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama.
y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos acá la explicación de por qué el Señor se manifiesta a algunos y a otros no. En Mateo 11 decía, ¿no? El Señor alababa al Padre porque había revelado estas cosas a los pequeños, a los niños, y se las había ocultado a los sabios y entendidos de este mundo. Acá nos habla de una relación entre el Padre, el Hijo y nosotros, que a pesar de que somos pobres y miserables pecadores, conociendo la obra de Cristo en nuestro favor, le amamos. Luego dirá Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, pero es una relación preciosa de amor entre los redimidos y el que los redimió. También Juan ahí en Apocalipsis dice, ¿no? Al que nos amó y nos ha lavado. Vamos a leerlo en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 5. La última parte dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Entonces vemos esta primera lección que nos deja la palabra de Dios. ¿Qué pasa que Dios no se me manifiesta? ¿Qué pasa que el Señor no se me manifiesta? ¿Será que no amo su palabra? ¿Será que no la guardo? Y en definitiva, ¿será que no le amo como debería? Muchas veces el Señor se guarda en silencio por la dureza de nuestro corazón. Y estamos hablando de hijos de Dios. Y muchas veces el Señor también tiene que romper esa dureza, y ahí es donde empieza a entrar la palabra. Por eso la experiencia, creo que de muchos, o de casi todos los que asistimos a campamentos o retiros, es que llegamos de una forma y nos vamos de otra. Es porque ahí empezamos a tener esa comunión con el Señor y empezamos a ver cómo Él se manifiesta a través de los siervos y a través de su palabra en nuestra vida, y empezamos a experimentar ese amor que es tan puro y tan genuino que nos termina asombrando. En esta oportunidad de San Juan 21, el Señor se les manifiesta entonces a sus discípulos. Acá nos dice que fue la tercera vez desde que resucitó, hablando de una manifestación propiamente dicha a los apóstoles. Pero ahí mismo en el capítulo 20 de Juan se muestra cómo se manifiesta a las mujeres. También en Lucas habla de la manifestación a los discípulos de Emaús. Y en todos los casos hay una constante, podemos decir, o algo que se repite, que es que el Señor se les apareció después de resucitado y estos hermanos no le conocían. María Magdalena no le reconoció hasta que el Señor le dijo María, y ella dijo Adonai, que quiere, le dijo maestro. ¿Cómo? Raboni, perdón. Después los discípulos de Emaús, que mencionó Noemí en el campamento, ¿no? ¿Cómo estaban sus corazones? Dice que estaban embargados sus ojos. En otra parte de las Escrituras, cuando el Señor había hecho la multiplicación de los peces, dice que sus corazones estaban ofuscados. Esa condición quedó escrita en la palabra de Dios para que también nosotros tengamos una enseñanza al respecto. De las veces que no le podemos ver al Señor o no le podemos reconocer. Otra cosa que me llama la atención de este versículo o capítulo 21, que a diferencia del capítulo 20, que transcurre en Jerusalén, en el aposento donde el Señor se les presenta a los discípulos después de resucitar, acá Juan nos dice que ya estaban, ¿en dónde? En el mar de Tiberias, que es el mismo mar de Galilea. Y no estaba cerquita Galilea de Jerusalén.
Eran prácticamente 2 días de viaje, 160 kilómetros. Ellos habían vuelto a su tierra natal, ellos eran galileos. Y si bien uno puede pensar que, si lee rápido la palabra esta, dice, bueno, dejaron todo y se fueron a Galilea, pero sin embargo el Señor les había dicho que tenían que hacerlo. Fíjense en Mateo capítulo 28. El versículo 16. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Acá vemos que estaban en Galilea porque el Señor les había dicho. Eso se los había dicho en algún momento antes de la crucifixión. Y cumplieron, tuvieron fe, no entendían muchas cosas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros también experimentemos. Hay cosas que no las entendemos o que nos cuestan, pero la fe tiene que ser como la de un niño. Y la fe tiene que ser genuina. Bueno, el Señor me pidió esto, no lo entiendo, pero lo hago. Ellos en su simpleza, porque todavía eran muy simples, obedecieron. Y el Señor se les aparece ahí en Galilea y pueden tener todas estas experiencias. Ahí en el mismo capítulo 21, hace poco el pastor habló de la segunda parte del capítulo. ¿De qué pasa en la segunda parte del capítulo 21 de Juan? ¿La qué? La restauración de Pedro. Pedro, ¿me amas más que a esto? 3 veces el Señor le tiene que preguntar esto a Pedro. Miren todas las cosas que pasó en Galilea porque el Señor los llamó a que vayan y ellos obedecieron. Y luego, sí, nos dice, acá volviendo a Juan 21, que Pedro, estando ahí en Galilea, dijo, a pescar voy. No sabemos si ya se habían encontrado con el Señor en ese monte de Galilea, si no se habían encontrado. Lo cierto es que Pedro estaba volviendo a su antiguo oficio, a ese oficio del cual el Señor les había llamado a dejar todo y seguirle. Cuando estudiamos la vida del apóstol Pedro vimos que dejando todo, dejando las redes, le siguieron, y no una vez, sino que en 2 oportunidades el Señor le llamó a que dejen las cosas, tanto a él como a Andrés, su hermano, y a Juan y a Jacobo, que eran los hijos de Zebedeo. Estos relatos de que el Señor les dice que dejen todo están en los evangelios de Marcos, de Mateo y también de Lucas. Y el Evangelio de Lucas tiene la particularidad de no solo contar esa experiencia con la cual el Señor les dice que dejen las redes y que le sigan, sino que en esa misma oportunidad también ocurrió una pesca milagrosa, al punto tal que la red de peces se había henchido y tuvieron que llamar a los otros barquitos para que los ayuden a levantar la pesca. Es esa oportunidad en la que Pedro les dice: Señor, hemos estado aquí toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré las redes. Y luego que ocurre esa pesca es cuando Pedro le reconoce al Señor, se arrodilla y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Todas lecciones muy preciosas que las hemos estudiado cuando vimos la vida del apóstol Pedro. Y como somos hombres, somos personas y somos pecadores, siempre tenemos la tendencia a reiterar, a repetir, a volver. Y es precioso que la palabra de Dios lo deje tan claro, ¿no? Es como que volvían ellos a empezar. Pedro dice:
a pescar voy. Por eso les decía, no sé si, e incluso los comentaristas dicen, no se sabe cuándo ocurre exactamente este capítulo 21 de Juan. Lo cierto es que pasó entre la resurrección del Señor y la ascensión. En ese tiempo duró 40 días. El Señor los había llamado a dejar las cosas y ellos volvieron. Estaban seguramente en su tierra natal. Tenían acceso a sus barcos, que habían dejado 3 años y medio antes, y se pusieron a pescar, pero lo cierto es que toda la noche no pudieron pescar, como dice ahí en el versículo 3 de San Juan 21. Fueron y subieron a una barca y aquella noche no cogieron nada, perdón. Venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Esa palabra entendieron en el Nuevo Testamento aparece también como saber o como reconocer. Y es la que mencionamos hace un rato acerca de los discípulos de Emaús que iban caminando al lado del Señor Jesús y no le conocieron. Y si lo aplicamos a nuestra vida, ¿cuántas veces nos va a pasar que el Señor nos está hablando? A veces nos habla a través de un texto, a veces a través de un himno, a veces a través de un hermano, a veces a través de una experiencia. Nos está hablando. Y nosotros no entendemos que se trata del Señor. No nos damos cuenta, porque estamos en la misma condición que ellos. Estamos pensando, bueno, el Señor murió, el Señor ya cumplió con su ministerio, el Señor ascendió a los cielos. No sabían ellos qué pasaba. Lo cierto es que volvieron a apelar a sus conocimientos. En ese momento estos hombres lo único que conocían era acerca de la pesca. Y el Señor, obrando también de manera milagrosa, hizo que no pesquen nada esa noche, para demostrarles que sin Él, como dice en San Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Todas experiencias que ellos en principio las tenían acá, pero que las tenían que empezar a poner en práctica. Acá cuando el Señor se refiere a ellos como mozos, esta palabra mozos, ¿qué significa? A ver, para los que... Jóvenes, ¿qué más? Muchachos. Y aún se utiliza de una manera más afectiva, y es precioso porque significa también niños, pequeños. Pensemos que Pedro lo doblaba en edad al Señor Jesús. Y sin embargo, este ya era el Señor Jesús resucitado. Era el anciano de días que también había visto Daniel. Y con esa ternura del Señor, los veía así, como niños, que estaban volviendo a los rudimentos, estaban volviendo al principio. Y ahí les dice, mozos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondiéronle que no. Y entonces viene la voz poderosa, esa misma voz que tenía la potestad de calmar a la tempestad, a las aguas, de echar fuera a los demonios, de curar a los enfermos, de hacer que los soldados caigan en tierra. Es la misma voz que dijo sea la luz y fue la luz. Es la misma voz que le dictó la ley a Moisés. Ahora esa voz decía, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Acá no hubo respuesta en palabras, sino una respuesta en hechos. Y en el campamento vimos acerca de la fe. La fe que se manifiesta ¿en qué? En obras. Muéstrame tu fe
sin tus obras, dice, ¿no? La fe se tiene que manifestar en obras. Acá lo vemos claramente. Después del milagro, en el versículo 7, Juan, que se refiere a sí mismo como aquel discípulo al cual amaba Jesús, eso también da para meditar en una reunión, ¿no? Como Juan, siendo viejo, puede decir estas cosas. Jesús me amaba y yo lo amaba al Señor Jesús. Más adelante va a decir, ¿no?, que se recostó en el pecho del Señor durante la última cena y tenía una comunión especial con el Señor. Era una comunión distinta, era una fe distinta, una fe que iba más allá de la fe de los otros discípulos, al punto tal que el Señor también tenía un amor y una comunión especial. Volvamos al texto que habíamos leído de San Juan, ahí en el capítulo 14. Se notaba que Juan amaba al Señor, que guardaba su palabra y por eso tenía esta relación tan especial con el Señor. Y entonces él es el primero que reconoce al Señor. ¿Por qué lo habrá reconocido? ¿Por la palabra del Señor? ¿Por el milagro del Señor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que hizo que a Juan le haga, por decirlo así, el clic? ¿El milagro? Ya había tenido, ¿no? Les volvió todo para atrás. Ellos habían estado ahí en lo que dice Lucas. Después, si quieren leerlo, en Lucas capítulo 5. Esto ya lo viví, esto ya pasó. Es el Señor. Yo esa palabrita la tengo subrayada de todo el capítulo, el Señor es, porque me conmueve siempre que la leo. ¿Cuántas veces estamos delante del Señor y no lo vemos, no lo sentimos o no lo escuchamos? Y de golpe nos pasa algo en nuestra vida y decimos, es el Señor. Ahora cuando escuchemos testimonios, si se da lugar, qué lindo va a ser, ¿no? Cuando que se diga, el Señor me llevó al campamento, el Señor no me llevó al campamento, el Señor me dio esta palabra. Reconocerlo. Dice en el Antiguo Testamento, reconócelo en todos tus caminos. Y yo puse acá en Juan se cumplió lo que dice el Salmo 116:10. ¿Alguien se acuerda lo que dice el Salmo 116:10? Creí, por tanto, hablé. La experiencia que debería haber en cada uno de nosotros. Hoy en los testimonios. Creí, el Señor me habló, lo reconocí y ahora mis labios hablan. Entonces, lo que hace Juan inmediatamente es darse vuelta, mirarlo a Pedro y evangelizarlo. El Señor es. Así como se le había acercado en su momento a Pedro, su hermano, hemos hallado al Mesías. De nuevo, Pedro necesita ser evangelizado. El Señor es. Y ahí Pedro tenía dos opciones, creer o no creer. Y vemos cómo conmueve también esta escena, ¿no? Un hombre anciano saltando del barco al escuchar que su Señor estaba allí. Como si fuese un niño, ¿no? Y después el Señor los espera. Siempre el Señor nos espera. Y no solo que nos espera, sino que tiene aparejado las cosas que necesitamos. En este caso, comida, calor, porque había prendido fuego. ¿Cómo? Comunión, vengan, acérquense. Hoy decía el hermano, ¿no? Los quise congregar debajo de las alas como una gallina.
Pedro, con ese ímpetu que nos tendría que caracterizar a todos cuando nos habla el Señor, 200 codos eran casi 100 metros, y los nadó. Los otros fueron en el barco. Después también nos dice, miren, para que veamos el fuego que había en el corazón de Pedro, porque dice en un momento no podían levantar la red de tantos peces, y después nos dice, cuando el Señor les dice traigan los peces, fíjense en el 10, dícele Jesús, traed de los peces que cogisteis ahora. ¿Y quién fue a buscarlos? Y subió Simón Pedro y trajo la red a tierra. No dice que lo ayudaron. Qué fuerza que le da el Señor, qué fuerza que nos da. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y por último, queridos, esta cena que tuvieron acá, o este desayuno, porque era de mañana, esta comida. Ahí en Apocalipsis dice, ¿no? A la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros ahora solamente estamos tratando de esbozar a través de estos símbolos lo que va a ser la verdadera cena con el Señor. Entonces, no nos vayamos a pescar, porque el Señor nos ha prometido cosas mejores. No volvamos a los rudimentos de los cuales ya el Señor nos sacó, sino que tome nuestro corazón aliento y que recurramos nosotros ahora con fe a la cena del Señor para poder no solo participar del recuerdo de su obra, sino anhelar, como lo anhela el Señor, en gran manera he deseado, como dice, comer con vosotros la cena allí en los cielos. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.